Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que me estén escuchando. Es un gusto tenerlos aquí una vez más en esta capacitación sobre habilidades blandas y concretamente en esta nuestra última parte, nuestra última sesión general sobre las habilidades blandas. En esta ocasión, como conclusión, vamos a ver cómo se integran todas las herramientas anteriores de forma natural desde tres puntos de vista o desde tres perspectivas respecto al liderazgo, tres posturas también. Vamos a ver cuáles son. Pero primeramente, vamos a brindar una definición general eh, y- otorgada por Miyamoto Musashi, quien ya conocimos en la capacitación pasada, pues que es un samurái del siglo XVI. Bueno, ya sabemos quién es. Según Miyamoto Musashi, se entiende por liderazgo como el conjunto de capacidades de un sujeto que le permite conocer a sus súbditos, asignarles funciones afines a sus capacidades y aspiraciones, guiando las partes, los individuos de un conjunto, de un pueblo, de una organización, hacia un fin común. Después, antes de empezar con lo que son las tres posturas sobre liderazgo, vamos a conocer una postura integral y general sobre cómo en el reino animal se expone, se presenta lo que es el liderazgo y el trato con los demás. En este caso, vamos a utilizar el ejemplo de las langostas que nos presenta Jordan Peterson en su obra más conocida, en 12 reglas para vivir. Vamos, primero que todo, con una pequeña nota aclaratoria indispensable. En general, no comparto ciertas ideas o principalmente la forma en que expone Peterson su postura sobre lo que es el arte de vivir, el arte de existir, el arte de estar y el trato con las demás personas. Hay ciertas aristas que en lo personal yo no comparto. Sin embargo, por ello nos vamos a limitar a presentar lo que él expone en su libro Jordan Peter, 12 reglas para vivir sobre la langosta. Es decir, les voy a presentar el hecho, lo que está tangible. Y después, al igual que ustedes, al igual que yo, disculpen, si hay algo que les gusta o lo que no, tomar lo que nos gusta y desechar lo que no. He ahí la aplicación de esta máxima de la filosofía en general. Toma lo que te sirve, desecha lo que no. Y esto aplica también para todo el material que les he expuesto, no solo el que les voy a exponer en esta capacitación, sino también el que les expuse anteriormente. Si hay algo que ustedes sienten que conecta, que logra entrar en sintonía con tanto su conocimiento como su experiencia, adóptenlo, intégrenlo. Mal no les va a hacer y les puede producir muchos beneficios. Sin embargo, si de lo que yo les expongo hay algo que no les gusta, que no resuena con ustedes y más bien les choca, primero que todo, preguntarse por qué pasa. Y segundo, si se entiende por qué, no importa, no tomarlo. No estamos obligados, es voluntario. Entonces, una vez más, tengamos esto en cuenta a lo largo de toda esta capacitación, esta última etapa, puesto que en esta etapa voy a presentar tres posturas sobre liderazgo, tal y como vienen sus obras. Claro está, con ciertas modificaciones, puesto que al momento de elaborar el material, siempre se va a realizar alguna modificación, pero son mínimas. La intención es brindar al mayor nivel posible cómo viene expuesto en sus propios, en la postura de los autores, para que así ustedes puedan valorar si les sirve, si no les sirve, y una vez más, tomar lo que sí, desechar lo que no. Con esto podemos empezar con lo que sería la postura de Jordan Peterson o sobre el caso que nos expone Jordan Peterson sobre el reino animal y cómo hay una interacción entre
los miembros de esta misma especie, en este caso de los crustáceos, de la langosta. Quisiera tocar estos 5 puntos que corresponde a las jerarquías, los conflictos, consecuencias del conflicto, la percepción de los eventos y o el contexto y la construcción del cambio. Primeramente, Peterson nos comenta que en el caso de las langostas, ellas ganan su posición a través del conflicto directo, que también el aspecto físico, el tamaño de su tenaza, es un aspecto decisivo para ellos, que cuanto mejor posicionados estén en la jerarquía, mejores son sus condiciones y mayor es la probabilidad de obtener algún beneficio. También que su posición jerárquica influye en su nivel de serotonina. También aquí cabe mencionar que esto, veámoslo con mente abierta, porque como hay una máxima en el cristianismo, que es que dice que Dios escribe, ¿cómo es que dice? Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces, sean cristianos o no, eso ahorita aquí no es relevante, se los digo con todo respeto, porque eso es muy de ustedes, pero sí podemos tomar esa máxima y aplicarla en esta presentación, puesto que si pensamos en solamente en langostas, en langostas, en langostas, no vamos a aprender nada porque no somos langostas, pero si nosotros podemos extrapolar o comparar el comportamiento de ellos, de estos animales, con el nuestro, y así ver qué semejanzas tienen entre estos dos polos, podemos obtener aprendizajes muy enriquecedores. Por ello, vamos con el segundo punto. Peterson nos comenta que en cuanto a las langostas, hay 4 fases en su manejo de conflictos, donde va desde la menos bélica hasta la más bélica, de la menos trágica a la más trágica, de la más pacífica a la donde ya sí hay sangre. Bueno, entonces nos comenta que en la primera fase, las langostas, al entrar en conflicto o a tener alguna disputa con otra langosta, primeramente acuden a la observación, se fijan en sus proporciones físicas, en el caso de ellos, las tenazas, y también la parte química, la parte hormonal, puesto que dice que las langostas intercambian un líquido hormonal entre ellas y el más fuerte, al igual que la que tiene la tenaza más grande, es la que va a ganar. Esto en un confrontamiento indirecto lejano. Lejano, ¿ok? La segunda etapa es una confrontación física indirecta. Es decir, esto es ya un conflicto indirecto, pero más cercano. No está tan, no hay tanta distancia entre ambos, sino ya es un poco, se encuentra más cerca de un conflicto directo, ¿ok? Aquí nos comenta que las tenazas, perdón, las langostas realizan sacudones en la superficie, levantando polvo. Y esto lo hacen para demostrar su poder sin necesidad de aplicarlo directamente, ejercer su fuerza sobre el otro. Si estas 2 primeras fases no sirven, si no son efectivas y requieren de la tercera, ya las consecuencias son distintas. He aquí el tercer punto, entonces, un combate directo, un choque físico. Peterson nos comenta que cuando dos langostas chocan directamente y se confrontan, lo que busca es la más poderosa eh, realizar una sumisión sobre la otra para que la que esté abajo quede oprimida, reprimida y la de arriba que lo domine sin necesidad de verter sangre. Sin embargo, si esto no sirve y esta sigue luchando, el combate no termina ahí, sino va a ser, se va a entrar en la cuarta fase, donde ya hasta que alguna de las dos langostas muera, el combate no termina, el conflicto no acaba. Pero es importante observar cómo hay toda una escala, es por así decirlo, toda una escala de grises, donde no es blanco o negro, no es, tengo un conflicto y voy de una vez con toda muerte, no. Tiene una serie de advertencias y comportamientos previos que nos ayudarían a nosotros como personas a establecer nuestros propios límites a la hora de tratar con las demás, a lidiar conflictos con otros
con otros humanos. Esto por lo mismo les comento que uno puede leer de forma recta todos estos renglones torcidos, por así decirlo. Después, como todo acto, posee sus consecuencias. Vamos ahora a ver lo que sería la postura del vencido. Veamos. Dice que el vencido, la langosta que termina siendo derrotada, ¿qué le pasa? Dice que primero pierde su confianza como consecuencia del conflicto. Baja su nivel de serotonina, que es interesante, curioso, ¿verdad? Nosotros poseemos esa hormona y esos animales también. Nos puede ayudar también a ver que no somos tan distintos después de todo. Segundo, nos comenta perdón, tercero, que la langosta derrotada era si la langosta que fue vencida tenía antes la posición dominante en su manada, bueno, en su manada no, en su grupo, su mentalidad cambia y ahora pasa a tener una mentalidad dominada, no pasó de ser dominante a dominado. Pierden, por así decirlo, su seguridad, pierde su valía o lo que éste sentía que le hacía capaz de hacerle frente a todas las adversidades. Se afecta, por así decirlo, si fuera una persona, afecta su autoestima. También aquí comenta que posee a partir de ese punto una menor probabilidad de ganar en la próxima batalla. Es decir, la herida no es solo física, sino emocional. ¿Qué le pasa al ganador? Nos comenta que por el contrario, en su polo opuesto, este más bien aumenta su confianza, se elevan sus niveles de serotonina y va a poseer una mayor probabilidad de ganar en la próxima batalla. Es decir, una probabilidad, no posee todavía la certeza, porque eso se decide en el momento cuando se presenta el acontecimiento, hasta que se está afrontando el conflicto. También comenta que aumenta su valor social, lo que le vuelve más atractivo, aumentan sus oportunidades y también, por ende, como causa o como consecuencia, sube en la escalera jerárquica. Ok, ¿y qué pasa con su percepción del entorno? Bueno, Peterson nos comenta que esta percepción del entorno se encuentra profundamente vinculada con su nivel de serotonina. Y puesto que aquí una vez más vamos con esos dos polos opuestos, dice que un nivel bajo de la jerarquía, esta langosta constantemente va a estar en una sensación de alerta, una sensación de peligro, va a estar muy reactiva. Y por ende, como es tan reactiva, como no puede reflexionar, como no puede observar con templanza, con paciencia, todo lo que puede presentarse a él como una oportunidad va a venir vestido como una amenaza. Igualmente, en el nivel alto de perdón, en contraposición, en el nivel alto de la jerarquía, dice que mayor van a ser las posibilidades de esta langosta de hacerle frente a la adversidad. Va a tener más confianza en sí mismo, va a poder estudiar mejor lo que le sucede. También porque tiene más experiencia, más herramientas. Dice que las amenazas son capaces de ser afrontadas, pasando a ser oportunidades. Es decir, el mismo evento es interpretado de forma distinta de acuerdo a la percepción que éste tiene de su entorno y en mayor o menor medida está ligado a su nivel jerárquico. Y pues bueno, ya que como decía el filósofo Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río porque porque no es el mismo río y tampoco es la misma persona, todo va a tender al cambio. También él decía que el único, ¿cómo es? Lo único constante es el cambio, también decía Heráclito, Pantarrey, todo fluye. Entonces, para el desarrollo del cambio, Peterson, son unos puntos clave tratados en este apartado de la obra. El primero es la conciencia, el comprender cuáles son las reglas del juego, el saber en qué me estoy metiendo. La constancia, recordémonos de ese modo de ser de Aristóteles, esas flechas.
que una alimenta a la otra, una alimenta a la otra, y que basta con que una de esas tres flechas se desvíe para que todo el círculo culmine, elimine ese modo de ser que ha afectado o que ha afectado. Igual, disciplina constantemente en ello, de forma perseverante, incluso cuando es difícil seguir en ello. Y claro, esto es esencial, el que esté en ese círculo, que sea deliberadamente, que sea que yo, en mi caso, Fabián, lo elegí. Yo quiero eso. ¿Por qué? Porque es voluntario, viene desde dentro mío. Y puesto que realmente, como se dice, de amor no come la gente, aunque el amor nos mueve a buscar comida y a dar comida, el amor no se come, aunque haya gente que la devore. Entonces, para ello es necesaria la inteligencia. Recordemos, aurea mediocritas, término medio, la virtud, ni mucho ni poco, es un balance entre ambos. Y justamente por ello, entre algunas capacidades implicadas en inteligencia, mencioné aquí solo tres, pero hay muchas más, porque depende mucho de cada persona. Dentro de estos mencioné la astucia, que esto va a ser muy esencial ahora más adelante. Vamos a ver. Saber por dónde van los tiros, identificar cuál es el medio que yo puedo seleccionar para llegar de forma más apropiada, con menor desgaste, al fin que yo quiero, al fin que yo deseo. Esto puede ser aplicado en todo, por eso la inteligencia no se limita a un solo área, es transversal, va a diferentes puntos, interconectar la atención, saber a qué me quiero conectar, a cuál de todas esas opciones yo elijo. Y coraje, yo sé cuál es la opción que mejor es para mí entre costo-beneficio. Pude identificarla mediante la atención, pero si yo no tomo acción, de nada sirve eso. Por eso se requiere el coraje. Por ende, la misión como líder, ya sea organizacional, empresarial, familiar, entre amigos o con uno mismo, es aprender de todo y de todos. Y por ello, de forma introductoria, presento el caso de las langostas, porque uno podría decir, bueno, pues yo soy una persona, no me interesa aprender sobre langostas, no sé nada sobre ellas, ni me interesa saberlo, pero ese cambio de actitud de apreciar los pequeños detalles es lo que nos va a ayudar no solo a diferenciarnos del resto, no, sino a conocernos a nosotros mismos, porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos diferenciamos de los demás, nos individualizamos. ¿Por qué? Porque reconozco lo que hay en mí como persona, lo que me hace a mí como persona. Me reconozco como lo que soy, como un humano, y no encasillándome en una sola área. No soy solo empresario, no soy solo padre de familia, no soy solo hijo, no soy solo amigo, no soy solo novio, no soy solo esposo, nieto, no. Soy Fabián, soy lo que soy y puedo hacer diferentes cosas. Por ello, es necesario integrar. Vamos a ver esto más adelante, pero esta integración es sumamente importante. Después, aquí, el lenguaje corporal empleado por los animales ha de servir de guía para un líder, ya que esta es una de las maneras de inspirar seguridad y confianza. ¿Cómo? A través de la postura, a través de cómo yo uso lo que soy para conectar con los demás, cómo uso lo que soy a través de lo que hago y cómo lo que hago es influido por lo que soy. Todo eso se conecta. Pues bueno, vamos a ver tres personajes clave que son sumamente importantes a lo largo de esta capacitación, puesto que en ellos tres se va a fundamentar lo que serían las tres perspectivas, las tres posturas que vamos a ver sobre el liderazgo. Una vez más, recordemos que es indispensable tener la mente abierta, puesto que vamos a compartir algunos puntos y otros no. Pero recuerden, tomen lo que les sirve, desechen lo que no, y lo que toman, implementenlo en sus vidas, aplíquenlo de la manera más sencilla, la más llevadera, para así realmente interiorizarlo.
porque recordemos, no es solamente forjar una línea, no, es forjar una línea, otra, 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 hasta poder conectar todas y crear así un modo de ser. El primero de ellos es Nicolás Maquiavelo. Tal vez algunos lo conocerán por una frase que se le atribuye a él, que dice que el fin justifica los medios. Él no la dijo, no está en ninguno de sus materiales escritos realmente, pero sintetiza muy bien la postura de liderazgo y de dirección, de organización y prosperidad desde el punto de vista de Maquiavelo. Maquiavelo fue un hombre que nació en el siglo XV de nuestra era en Florencia, Italia. Él tuvo una trayectoria política muy interesante, fue una persona muy inteligente que tuvo mucha experiencia en el campo de la política. Y luego de muchos años de reflexión y luego de ciertas crisis y estar desempleado y todo, él confeccionó su obra más conocida, como que es la que vamos a estudiar actualmente, El Príncipe de Maquiavelo. Este libro, pese a ser escrito hace años, hace más de 4 siglos, hace más de 400 años, sigue siendo vigente hoy día. Claro está, posee una terminología distinta a la que se usa hoy. Ya hoy tal vez, no sé sinceramente cuántas monarquías hay, pero pongámosle que hay unas 5 a lo mucho. Pónganle que 10 alrededor de todo el mundo. Antes eran la norma, antes eran estados monárquicos. Sin embargo, todo eso cambió. Y con ello, esta postura, vamos a analizar lo que sería el liderazgo según Maquiavelo. Es necesario tomar en cuenta ello, tomar en cuenta que hay que leer una vez más entre líneas para poder comprender su mensaje. Así, para presentarlo, esta es una cita que extraje de su libro que dice así, ok, vamos a ver. Dice, los hombres transitan casi siempre por caminos trillados ya por otros y casi no hacen más que imitar a sus predecesores en las acciones que se les dé hacer. El hombre prudente debe elegir los caminos trillados por algunos varones insignes e imitar a los que sobrepujaron a los demás, a fin de que si no consigue igualarlos, tengan en sus acciones por lo menos alguna semejanza con las suyas. Esto es muy, muy importante. Vamos a verlo. La segunda persona, el personaje real que vamos a considerar en esta capacitación es Del Carnegie. Del Carnegie fue un orador estadounidense nacido en el siglo XX, el siglo XIX, y su obra fue explotada, por así decirlo, fue desarrollada en el siglo XX. Tuvo un auge muy fuerte después de lo que, posterior a la Primera Guerra Mundial, puesto que hay un gran crecimiento económico en el Estados Unidos, el famoso eh, los años 20, la década de los 20, eso fue un apogeo económico muy fuerte en Estados Unidos. Sin embargo, todo llegó a decaer en la crisis de 1930. Eh, este personaje posee grandes valores humanitarios que presentan en este libro, que es su obra más reconocida. Y él considera que nosotros como humanos debemos procurar ser lo más humanitarios posibles en nuestra interacción con las demás personas. No pensar que somos seres lógicos sin sentimientos, sino entender que somos personas sensibles, emocionales, emotivas. Entonces, esta va a ser una de las principales figuras en las que se va a basar una de las tesis, de las posturas de liderazgo. Al igual que Maquiavelo, una pequeña cita que recopila en cierta medida el pensamiento de Carnegie es la siguiente. Dice, si somos tan despreciables por egoístas que no podemos disculpen, algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. La verdad, sin ambages,
es que casi todos los hombres con quienes tropieza usted, se sienten superiores a usted en algún sentido. Y por último, Eric Fromm es la tercera figura que va a ser sumamente importante a lo largo de esta capacitación, principalmente en la última postura sobre el liderazgo. Eric Fromm fue un filósofo psicoanalista que bueno, fue principalmente un psicoanalista que posee ciertos tintes filosóficos, y también de sociólogos y antropólogos, porque él estudia a lo que es el hombre desde una perspectiva macro y micro, de tal manera que logra identificar cómo el contexto en que vive una persona afecta sus parámetros psicológicos, su esquema mental, y a la vez cómo el esquema mental, el individuo, puede afectar y o afecta en general, de hecho, todo el contexto en que vive, toda la estructura social. Este es un personaje que desarrolló obras muy, muy completas, que contribuyó demasiado al psicoanálisis y justamente porque se salió de ver al individuo como objeto del psicoanálisis, sino que también integró a la sociedad y, y también encontró cómo ciertas conexiones entre la persona y la sociedad se retribuyen continuamente y qué efectos tiene el uno con el otro y el otro con el uno. Justamente aquí en esta capacitación, al igual que nos vamos a centrar solo con Maquiavelo y su libro El Príncipe, al igual que con Carnegie sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, con Eric Fromm vamos a limitarnos a este libro que se llama El arte de amar. Como dato, eh, Eric Fromm era muy crítico con Dale Carnegie, puesto que ambos tenían el mismo fin, pero ellos tenían el mismo fin, pero sus medios eran distintos. Entonces, habían discrepancias, pero igual, una vez más, es tomar lo bueno de todos ellos, lo que mejor se asimila a nosotros, y desechar lo que no, sin complicarse más de la cuenta. De forma introductoria, Eric Fromm nos dice lo siguiente: el amor no es solamente una relación con una persona específica, es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso, no con una persona a la que yo le dedico mi amor o que esa persona dedica su amor a mí, hacia mí. Si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino una relación simbiótica o un egotismo ampliado. También, no, disculpen. Eso lo hacemos esos comentarios finales de mi parte los hacemos hasta el final. Ok, vamos ahora a ir con lo que serían las tesis de liderazgo. Sin embargo, voy a detener esta primera parte hasta este punto porque ya ahorita se me cierra la sesión. Entonces, vamos a seguir con la tesis maquiavélica y vamos a ver cuáles son sus principios básicos. Nos vemos muy pronto.